Hola, hola, buenas noches. Soy Helga Ortiz y estoy acá hoy día reunida con ustedes para contarles sobre los aceites bíblicos, los aceites esenciales de la Biblia, y vamos a hablar también de sus principios de uso. Vamos a hablar por qué usamos aceites esenciales y también para qué se usaban en los tiempos bíblicos, tanto antes de Cristo como después de Cristo. Vamos a ver varios contenidos hoy día, referencias bíblicas, fundamentos en el uso. Vamos a hablar de por qué debemos cuidar lo que usamos, por qué vamos a elegir la pureza y a quién también vamos a bendecir esta noche por la existencia de estos aceites. Lo primero que tienen que saber es que referencias bíblicas hay directas e indirectas. Hay algunas referencias que hacen derechamente, dicen aceite o esencia o aroma, etc. La Biblia tiene 191 veces, en la Biblia aparece 191 veces la palabra aceite. Y también se hace referencia a los aceites de forma de fragancias, olores, ungüentos, aromas, perfumes y aromas gratos. En 36 de los 39 libros del Antiguo Testamento y en 10 de los 27 del Nuevo Testamento se mencionan los aceites esenciales o las plantas que los producen. Y como les dije, la Biblia tiene más de 600 referencias de los aceites esenciales y o de las plantas aromáticas de las cuales se extrae. Lo primero que tenemos que leer, me encanta este versículo, este inicio en la creación, porque la creación es cuando comienza todo. Y vamos a ir al primer libro de la Biblia, que es Génesis 1, y ahí dice, después dijo Dios que de la tierra brote vegetación, toda clase de planta con semillas y árboles que den frutos con semillas, y estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles que de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas, árboles que dan frutos con semillas, y las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y vio Dios que era bueno, y pasó la tarde, y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Todo lo que es las plantas, los árboles, los frutos, se crearon en el tercer día de la creación. Esto aparece en el Génesis 1, 11, 13. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque los aceites esenciales se extraen de las semillas, de los frutos, de las plantas, de las flores, etcétera, de las maderas de los árboles igual. Entonces, aquí es donde aparecen las plantas por primera vez y vamos a ver ahora la primera referencia derechamente de aceites esenciales. Y esto también aparece en Génesis 2, 11, 12 y puse tres versiones de Biblia, está la Reina Valera de 1960, la Nueva Biblia Viva y también la Nueva Versión Internacional. En la primera aparece que el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bedelio y onice. Esa es la primera versión de la Reina Valera. La Nueva Biblia Viva dice, el primero se llamaba Pisón, esto se refiere a los ríos, a unos ríos que estaban dentro del jardín del Edén, el cual recorría toda la región de Javilá, donde había oro de muy buena calidad. También allí había plantas con las que se hacen perfumes muy finos y piedras de onice. Los perfumes o las plantas con las que se hacen perfumes son aceites esenciales. Pero donde queda más claro es cuando, bueno, en dos partes queda muy claro esto, pero voy a leer primero la tercera versión aquí, que dice, el primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Javilá, donde había oro. El oro de esta región era fino y también allí había resina muy buena y piedra de onice. Primero quiero que sepan del bedelio. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es el bedelio? Si pudiera contarnos. Ya. Si es que no, el bedelio es una gomoresina que se utiliza mucho en la industria farmacéutica, ¿ya? La industria farmacéutica usa este extracto, que es un aceite, y de ahí se hacen muchos medicamentos, ¿ya? Es una gomoresina, y creo que es una gomoresina o que es una resina, también es, aquí la foto que ustedes ven en esta imagen, en esta presentación, la que está al costado es resina de incienso. Esto que ustedes ven es la resina del incienso.
Y el incienso se extrae, el aceite de incienso se extrae de la resina o de lo que también se le llamaba bedelio, ¿ya? Así que esta es la primera referencia bíblica del primer aceite, que en este caso sería el aceite de incienso. Vamos a hablar un poquito de ungir. Sabemos que en la Biblia muchas veces se usaban los aceites para ungir, y lo que tenemos que saber primero de esta palabra es que es una palabra hebrea que se dice mash y que significa untar, o también funciona o también tiene traducción como difundir o masajear. En algunos casos también significa derramar sobre la cabeza o el cuerpo, esto dependiendo obviamente del contexto bíblico, ya que ustedes saben que no podemos revisar palabras tan aisladas ni alejadas de su contexto. Y se evidencia el uso de aceites de casia, de hisopo y de incienso para acciones como esta, como ungir, untar y todo eso. Entre las aplicaciones más nombradas por la Biblia está el ungido. Actualmente solo se conoce el significado simbólico. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, este proceso tenía una indicación medicinal. Cuando iban a ungir a alguien, se le aplicaba una crema, un masaje o grandes cantidades de aceite para poder sanar su cuerpo. Y hay una referencia en el libro de Samuel que dice, Samuel tomó entonces un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, que fue el rey que lo precedió. Y también aparece en el Salmo 23, tú untaste mi cabeza con aceite. Y esto también tiene una razón. Los pastores antiguamente untaban la cabeza de las ovejas con aceite para evitar que las moscas se posaran en la cabeza y pusieran sus larvas o huevitos, porque esas larvas crecen en la cabeza de las ovejas y después las ovejas se golpean la cabeza contra lugares porque sienten comezón, picazón, etc. Y porque estas larvas también se pueden ingresar hacia el interior de las ovejas. Por lo tanto, usaban el aceite para evitar que eso pasara. Así que también ahí hay una explicación simbólica. Hay una historia en la Biblia que está relacionada con Moisés, que fue la persona escogida por Dios para llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. No llegó, pero lo escogieron igual. El santo óleo es el óleo que Dios le revela a Moisés en el monte, donde le dice que va a tener que tomar ciertas cantidades de aceites de diferentes maderas o de diferentes plantas para hacer una mezcla. Entonces aquí dice, el santo óleo que Dios entregó a Moisés se corresponde con medidas actuales a 23,7 litros. Es una mezcla de valiosos aceites esenciales como el aceite de casia, de hisopo, de incienso, de nardo, de gálbano, mirra, onica, canela, cálamo, entre otros. ¿Ya? Esto lo hace mezclado en un aceite base, que en este caso le da como aceite base el aceite de olivo, ¿ya? Y normalmente en la antigüedad se usaba mucho el aceite de olivo como aceite base. Nosotros, por ejemplo, hoy día usamos aceites bases para algunas mezclas, para poder aplicar un aceite de forma tópica, y se utiliza un aceite que no interfiera en el aroma. Pero el aceite de oliva, pese a que tiene otra línea de ácidos grasos, también de cadena larga, igual sirve en caso de una emergencia, de que no tengamos otro. Esta historia a mí me encanta porque esto nos habla de lo valioso que eran los aceites en la Biblia. En la Biblia hay una historia, y es la historia de una viuda, y esta viuda, su esposo una vez que murió, había dejado deudas. Entonces esta viuda llamó al profeta Eliseo y le dijo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor a tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Por qué? Porque este hombre tenía una deuda, entonces su acreedor había ido a llevarse sus hijos para que estos le sirvieran, ¿ya? Tu sierva, entonces él le preguntó, ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? Le dice. Y le dice, declárame qué tienes en casa. Y ella le dice, no tengo nada más, ninguna otra cosa que una vasija de aceite. Y él le dice, ve y pide vasijas a tus vecinos, pide vasijas prestadas, vacías, no pocas, y entra en tu casa, enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando estén llenas, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos traían vasijas y ella echaba el aceite.
Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, ya no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, los aceites en ese entonces eran valiosos, eran muy valiosos, y esto nos habla también de que hay un simbolismo de lo que esta mujer tenía, y era todo lo que tenía, y le pudo servir para poder salvar también a sus hijos de la esclavitud. Hay dos libros que yo leí cuando yo comencé a usar aceites esenciales ya hace casi poco más de 2 años. Yo soy una persona cristiana, soy una persona temerosa de Dios, que ama a Dios y que jamás quisiera hacer algo que no glorifique su nombre. Entonces, cuando yo comencé a usar aceites, yo sentí temor en mi corazón, porque yo no sabía la procedencia, no sabía si esto era algo muy místico, no tenía ninguna como referencia de alguien cristiano que usara aceites. Y empecé a buscar información porque necesitaba tranquilizar mi corazón y sentir que estaba haciendo también lo correcto. En ese entonces llegaron a mis manos dos libros que fueron de mucha bendición. El primero que leí fue El soplo de Dios en los aceites esenciales, de el pastor Emerson Ferrell, y que fue un libro que me trajo mucha luz, que me dio mucha paz. Y después leí Los aceites curativos de la Biblia, de David Stewart, que también es un pastor, y estos dos libros sirvieron obviamente para que yo pudiera tener conocimientos, entendiera también de acuerdo a la luz de la palabra, de la Biblia, para qué se utilizaban. Así que si alguien quiere tener más bibliografía de esto, de esta información de los aceites de la Biblia, le recomiendo estos dos libros. Yo tengo El soplo de Dios en los aceites esenciales, lo tengo en digital, así que si alguien lo quiere me puede escribir a mi Instagram y yo se lo comparto. Y mi Instagram es Esencia de Familia CL. Voy a seguir avanzando. Vamos a hablar ahora de los aceites de la Biblia. Esto que ustedes ven aquí en esta imagen, es aceite de mirra, y la mirra también se extrae de una resina, y así se ve bien, bien como de color más fuerte. Vamos a ir revisando uno a uno. El primer aceite que vamos a revisar, no sé si ustedes lo tienen en sus manos, lo tienen en su casa, es el aceite de cedro. Yo amo este aceite, me encanta. Es un aceite que a mí los olores a madera me generan algo maravilloso, como una paz, me dan como mucha calma. Vamos a hablar del versículo de este aceite, y dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como un cedro en el Líbano. ¿Qué cosas debemos saber? Que los egipcios usaron la madera de cedro para embalsamar a los muertos. Usaron este aceite, el aceite de madera de cedro, para embalsamar muertos como un medio de preservación para el más allá. También se usaba como medicina tradicional en el Tíbet. Es un aceite derivado del Líbano, el cual es vecino de otro aceite que se llama abeto balsámico, o también conocido como Siberian Fir. El cedro es conocido por sus propiedades de curación y de limpieza. En la Biblia, el cedro se observa como parte de la limpieza de rituales de los leprosos. Se usaba el aceite de cedro para eso. Sin embargo, es posible que uno se sorprenda al saber que el aceite de madera de cedro hoy día también se usa para enfermedades como el déficit atencional y para combatir la pérdida de cabello. Tiene un uso bien, bien interesante. ¿Cómo lo podemos usar? Difundiendo este aceite para ayudar con el sueño, debido a que el olor de la madera, que es un poquito fuerte, seguramente vas a querer suavizarlo. Si no te gustan los aromas de madera, que son un poquito más fuertes, el de cedro puntualmente, yo te recomiendo que a lo mejor le incorpores alguna flor o algún cítrico, un cítrico como la naranja, que también nos ayuda a dormir, o alguna flor como el ylang-ylang o la manzanilla, que también nos ayuda a dormir. Hay una investigación de un doctor que se llama Terry Freeman, y él encontró ensayos clínicos, en ensayos clínicos, que este aceite era súper efectivo para tratar el déficit atencional en niños. Es reconocido por sus propiedades calmantes y purificantes, y es muy, muy relajante. A mí de verdad que este aceite me encanta. Yo a todo el mundo, cuando alguien me dice, compárteme un aceite de la Biblia, yo le comparto cedro, huele exquisito. Y en mi equipo, hace el fin de semana pasado, una líder del equipo se casó, y
ella con su esposo decidieron ungirse con aceite de cedro y de ciprés, porque el aceite de cedro y de ciprés son aceites, o sea, son maderas que se utilizaron para construir el templo de Salomón. Así que me encantó y hoy día me mandó un video en la tarde, pues, estás en su luna de miel y en el lugar donde están está lleno de árboles de cedro y de ciprés. Hermoso. Así que el cedro, si alguien lo tiene, aprovéchelo, disfrútelo, mézclelo, úselo con harto amor porque es un aceite que realmente es muy rico y que en mi casa nadie que llega a la casa queda indiferente cuando yo tengo el aroma del cedro. Vamos a hablar del aceite de casia. Este lo tengo en la cocina porque lo ocupé ayer. No lo traje acá a mi mesa. Bueno, el aceite de casia aparece en el Salmos 45:8 y dice, todas tus túnicas son fragantes con mirra, aloes y casia. Y desde palacios adornados con marfil, la música de las cuerdas te alegra. Y esto aparece en el Salmos 45:8. ¿Qué tenemos que saber del aceite de casia? Que es familia de las canelas, aunque no es una canela, ¿ya? Pero tiene un aroma bien picantoso, es un aceite considerado cálido, eh, y es un aceite que está muy relacionado por su corteza aromática y por su fragante aroma a la canela. Son familia, de hecho este se llama cinnamon cassia y la canela, no me dejen mentirle, yo creo que tengo una canela por aquí dando vuelta, tiene otro nombre que igual es un cinnamon, aquí está. Y la canela se llama cinnamon ceylanicum, así se llama la canela. Entonces son familia, pero no son lo mismo, ¿ya? Uso en la antigüedad, la canela no solo se usa en la unción y como perfume y como especia, sino que también es conocida por ayudar a enfermedades como las úlceras estomacales y como un antiparasitario. Es un aceite que es alto en fenoles, en alcoholes, y que, por supuesto, se puede utilizar de forma interna para poder tratar parásitos, ¿ya? Uso práctico, utilizar 2 a 4 gotas del aceite para ayudar al sistema inmunológico. Se puede poner en un rolón, ¿cierto? Hay que usarlo diluido porque como es un aceite cálido puede tender a irritar o calmar o quemar la piel. Y también podemos agregarlo a alguna pasta dental, si alguna de ustedes hace su propia pasta o usa algún tipo de estas pastas más naturales o la misma de doTERRA, puede agregar también una gotita. Y algo que a mí me encanta hacer con estos aceites cálidos es convertir un té normal, el té más piñufla que tengan en la casa, póngale ongar, póngale canela, póngale casia y van a ver cómo ese té se eleva. Queda exquisito y queda oliendo maravilloso y queda como si fuera un verdadero té chai. Así que es un buen uso también. El incienso, ¿qué tenemos que saber del incienso? Que el incienso es uno de los aceites que se llevaron o que está relacionado con el nacimiento de Jesús, y esto aparece en Mateo 2:11. Y cuando abrieron sus tesoros, le presentaron regalos, oro, incienso y mirra. Hay algo súper interesante del incienso y es que en la antigüedad se utilizaba el incienso para ungir a los hijos de reyes y sacerdotes. Por eso los más eruditos en términos de la teología y la palabra de la Biblia dicen o creen que los reyes lo que llevaron fue un aceite para que Jesús fuera ungido, porque reconocían en él que era un hijo de Dios, era un hijo de un rey. ¿Qué debemos saber? Los cristianos conocen mejor el incienso, obviamente, como uno de los regalos que se le llevó a Jesús, y es uno de los aceites más conocidos o de los nombres que se relaciona muy fácil con la Navidad. Y se cree, y hay estudios que hablan de que promueve la salud de la piel y que es un aceite súper interesante porque tiene una acción antitumoral. Es un aceite además que ayuda a eliminar manchas en la piel, que ayuda a la regeneración de la piel y que tiene parte o inferencia por el alfa-pineno, que es uno de sus principales compuestos, para apoyar el sistema inmunológico y ayudar a que éste esté saludable, que esté bien. En la Biblia, el aceite de incienso se usa como parte de rituales. Por ejemplo, cuando los reyes entraban en depresión, o sea, no en depresión, sino que estaban en luto porque alguien moría, utilizaban aceite de incienso para poder calmar sus emociones, sus penas y evitar caer como en depresión, ¿ya? La gente decía antiguamente que el incienso tenía más valor que el oro y fue utilizado como
una herramienta curandera natural y una ayuda para curar casi cualquier enfermedad. Y saben que esto tiene una relación bastante interesante porque el aceite de incienso es uno de los aceites que tiene mayor cantidad de fitoquímicos presentes. Está el aceite de nardo y el aceite de incienso que tienen una fitoquímica súper interesante con más de 280 fitoquímicos presentes en este tipo de aceite. Se usó también, que se cree que se utilizó para ayudar con enfermedades como plagas. Se me acaba de caer el aceite de incienso, muy bien. Y hoy día el aceite de incienso se utiliza mucho para apoyar y aumentar la inmunidad, reducir tumores y apoyar los procesos inflamatorios. Usos prácticos, utilizarlos directamente en la piel para mejorar su apariencia. Es muy popular, o se ha popularizado mucho este aceite también porque se utiliza en personas neurodivergentes. Se puede usar en la planta de los pies, en la columna, y se utiliza principalmente para ayudar a regular temas emocionales. Si nosotros lo usamos con cedro y con lavanda, es realmente exquisito para dormir. Es una bomba para el sueño. Así que si no tienen el aceite de incienso, créanme que los van a necesitar, lo necesitan. El abeto, el aceite de abeto, este también es uno de mis aceites que más me gusta. Y aparece en Isaías 60:13 y dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, el enebro, el abeto y el ciprés juntos para adornar mi santuario y glorificar el lugar para mis pies. Este abeto, los abetos son un tipo de pino. Y este abeto huele increíble, es de los aromas más ricos que hay. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Y tengo muchos abetos siberianos porque en esta casa lo amamos. Esta es derivado de los abetos, ¿cierto? De los pinos, que tiene propiedades muy, muy medicinales, principalmente expectorantes, porque como es un pino, ayuda a descongestionar. Bíblicamente, el abeto o la madera de abeto era utilizada para crear instrumentos musicales, una madera muy valiosa. Y hoy día el aceite también se utiliza como un anticoagulante. Se usa para curar afecciones de garganta y también de los senos paranasales, ¿ya? Infecciones también del tracto urinario y de la artritis. Tenía ahí puesto un estudio que había encontrado, pero parece que lo borré. Uso práctico, combinarlo con otros aceites como la mirra y el incienso para crear un aroma agradable. Huele muy rico, huele a pino, pino, pero no a cualquier pino, sino que un pino como pino delicado, como un pino más rico. Yo amo este aceite. Llegamos del sur hace un par de días y con mi esposo pusimos este aceite en todos nuestros difusores en la casa porque realmente nos encanta el olor. La mirra. La mirra está relacionado con el primer concurso de belleza de la Biblia. Y el primer concurso de belleza de la Biblia viene dado por una reina que fue Esther. Esther cuenta la historia que el rey Asueros había decidido desposar una nueva reina y se llamó a todas las mujeres que quisieran participar para que él fuera a escogerlas a una preparación. Durante un año se prepararon varias jovencitas para poder presentarse ante el rey Asueros y que él finalmente escogiera a la mujer que iba a ser su reina. Y aquí cuenta en el libro de Esther 2:12, dice, antes de que llegara el turno de una joven para ir al rey, tuvo que completar 12 meses de tratamiento de belleza recetados para las mujeres, 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos. Esto aparece en Esther 2:12. Y el aceite de mirra, yo tengo esta mirra, el aceite de mirra como es una resina, es un aceite que tiende a ponerse como durito, aquí en la parte donde se seca. A mí este aroma me recuerda a la povidona. Y les voy a contar un dato curioso, y es que en la antigüedad se creía que la mirra, o sea, la mirra se utilizaba, en verdad, era un uso práctico en la antigüedad, se utilizaba como un agente antibacteriano o antiséptico. Por lo tanto, cuando las madres puérperas habían tenido a su hijo, se les solía regalar aceite de mirra porque la mirra se utilizaba este aceite para curar el cordón umbilical de los recién nacidos. Entonces también se cree, los más eruditos de la Biblia creen que el aceite de mirra era uno de los regalos de los reyes porque era el regalo práctico a las mujeres, ¿ya? Y también a la mirra se le regalaba a los reyes.
Cosas importantes que debemos saber. Se le atribuía también un cierto efecto narcótico. Era práctica entre los romanos que se utilizaban esto y cuando eran condenados a muerte, se les ofrecía vino mezclado con mirra. A la mirra también se le llamó en la antigüedad hiel, a fin de adormecerlos previamente a su agonía. En la muerte de Jesús, cuando Jesús fue crucificado, a él le ofrecieron vino con mirra, o sea, vinagre. Dice la Biblia, en algunas partes dice vinagre, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, más él no lo tomó. Esto aparece en Mateo 27:34, pero este versículo no puse la versión bíblica, pero así aparece. Uso en la antigüedad, la Biblia menciona la mirra como parte del régimen diario de la belleza. Hoy la mirra se usa como un agente antibacteriano, se utiliza también para controlar los niveles de glucosa. Se utiliza también para curar diversos trastornos de la piel como el eczema, la piel agrietada, así también para curar algunas infecciones fúngicas como la cándida y la tiña. Uso práctico de este aceite: crear una crema, una loción con cera de abeja y manteca de karité, agregar 2 a 4 gotas, mezclar bien y aplicar sobre piel irritada. Esto hace que la piel mejore considerablemente y también, como les decía, tiene un aroma muy fuerte, muy potente como a povidona. Yo le siento olor como entre antibiótico y povidona. Me gusta mucho a mí la mirra, no lo uso tanto, lo tengo guardado como un aceite muy valioso, así que no lo exploto como otros. El cistus, este aceite no lo tengo y muero por tenerlo, pero aparece contadas ocasiones en ciertas fechas en doTERRA. Y el cistus es lo que conocemos como la rosa de Sharon o la rosa de Sarón. Y aquí tengo un versículo de Cantares 2:1 que dice: Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Qué tenemos que saber de este aceite? Y aquí van a entender por qué este aceite es tan escaso. El cistus o la rosa de Sarón tiene una herencia bíblica y en la antigüedad se recogía del pelo de las cabras, ya que este aceite se encontraba principalmente en las llanuras fértiles del Monte Carmelo y de Jafrá. Eh, es un aceite que es muy difícil de conseguir. Normalmente quienes logran cosechar la rosa de Sarón es una rosa muy delicada. Y esta flor se le llamaba rosa de Sharon y por eso se le llama así en la Biblia. Uso práctico: se utiliza para el nerviosismo, para las muñecas, se puede aplicar en las muñecas, en los pies, en las sienes y también inhalar. Y dado a la cantidad de fenoles, es un aceite que es alto en fenoles, se utiliza para apoyar el sistema inmunológico. Así que se aplican 2 gotas o 2 a 3 gotas en los pies diariamente para ello. El mirto, este también es uno de mis aceites que más me gusta, también lo cuido harto, lo tengo aquí cuidado como mirto santo. Salgan a la montaña y traigan ramas de olivo, ramas de árboles de aceite, ramas de mirto, ramas de palma, ramas de árboles frondosos para hacer cabinas, como está escrito. Esto fue en el libro de Nehemías 8:15. Y el mirto el mirto, ¿saben qué es el mirto? Es el arrayán, es el árbol del arrayán. A mí me encanta este aroma, huele exquisito. Y es de esos aceites que uno de verdad dice: wow, nunca pensé que este aceite pudiera oler tan rico. Huele como a berries. Eh, a eso huele. Vamos a hablar de esto. Bueno, el mirto es una planta de bajo crecimiento con flores que producen un aroma intenso y encantador. Se origina en el Medio Oriente y en las regiones mediterráneas. En un momento el mirto era común en toda Palestina y en el Líbano. Hoy en Israel la mayoría del mirto se cultiva intencionalmente con fines ornamentales. Sin embargo, algunos todavía crecen de forma salvaje en la Alta Galilea y en el Golán. El uso en la antigüedad se utilizaba como perfume. Huele rico, es que huele muy rico. Dios usó los árboles como parte de la visión del profeta Zacarías y como una imagen profética de las bendiciones prometidas por Dios. Hoy el mirto se extrae de las hojas mediante destilación de vapor y se utiliza mejor para calmar el sistema respiratorio y equilibrar la tiroides. Se utiliza directo para hacer rolones en tiroides. Em, Cosas importantes de este aceite, que bueno, tiene muchos beneficios. Es un aceite que es muy expectorante. Es rico, pero no es expectorante como una menta o como un laurel, sino que es como levemente expectorante. Una vez lo usé
No tenía menta, cosa extraña en mi casa, pero no tenía menta a mano y tampoco tenía ningún otro. Yo nunca he usado o no usaba eucalipto. Y tenía este aceite y este lo usé una noche que mis hijos estaban muy congestionados y fue maravilloso. ¿Cómo lo podemos utilizar? Usarlo con aceite portador para crear un rolón que contenga este aceite de mirto. Frotar la mezcla directamente en la parte aquí baja del cuello para estimular la función tiroidea. El nardo. Aquí hay gente que a mí, el nardo es un aceite que genera amor y odio. Esa es la verdad. Pero yo les voy a contar que yo cuando supe que este aceite existía en doTERRA, eh, esperé el tiempo para poder tenerlo. Yo moría por tener este aceite, me encanta el aceite de nardo, y ustedes deben recordar una historia muy conocida en la Biblia. Jesús, en los tiempos que él estaba pronto a su muerte, él tenía unos amigos en una aldea que se llamaba Betania. Y en Betania estaban ahí sus amigos, Lázaro, Marta, María, etcétera. Y cuenta la historia que llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes, me imagino aquí escribas, fariseos ahí reclamando, comentaban indignados para que este desperdicio de este perfume podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Jesús respondió sabiamente que los pobres siempre iban a existir y que Él no iba a estar siempre con ellos. Y también esto fue una señal preciosa de que Él era el ungido de Dios y que se acercaba a su tiempo de muerte. Esto fue en la aldea de Betania. Cuando yo olí por primera vez este aceite, se me pararon los pelos, porque pensé, wow, este era el olor que Él sintió ahí cuando le derramaron el aceite de nardo puro. ¿Qué debemos saber? Bueno, el nardo es una planta floreciente de la familia de las valerianas. doTERRA recién lanzó un producto con valeriana, así que yo igual muero por olerlo. Se origina en las altitudes de las regiones subalpinas y alpinas de los montes del Himalaya. El aceite esencial de nardo se destila por arrastre de vapor de las raíces de la planta y ha sido apreciado por siglos. Dato curioso es que el aceite de nardo en los tiempos bíblicos costaba 300 denarios y 300 denarios era el equivalente del sueldo de un jornalero de todo un año. O sea, si acumulábamos los sueldos de 12 meses, eso eran 300 denarios. Por eso esa conmoción, ¿cierto?, de que era un perfume carísimo. El uso en la antigüedad es un aceite muy valioso, se usaba como unción de reyes y sacerdotes. Es un aceite que se usaba para combatir infecciones como el Escherichia coli y también la salmonela. Fortalece el corazón, la función circulatoria y ayuda para la piel para reducir la ansiedad y las migrañas. Se utiliza también para estimular el sistema inmunológico y para las náuseas. Yo no sé si no sé si este olor no me aliviara náuseas. Yo creo que no, porque es un aroma bien fuerte. Uso práctico se utiliza para aliviar hemorroides. No sé si soy yo, pero yo siento que está temblando. ¿Está temblando? Sentí que está temblando. Se puede aplicar 1 o 2 gotas en la frente y en las sienes y en el huesito mastoide para ayudar a revitalizar el cerebro. Si ustedes tienen la posibilidad de comprar el aceite de nardo, ténganlo. Es maravilloso, es un aceite exquisito y es un aceite que yo creo que toda persona cristiana debería tener en su casa. Es muy rico. Vamos a hablar de otro aceite que es el aceite de sándalo. El sándalo también se le conocía como aloe, ¿ya? En Cantares, cuando la Sulamita invita a su esposo, a Salomón, a que vaya a sus aposentos y ella le dice que tiene su aposento preparado con aloes. Y el aloe es el sándalo, no tiene nada que ver con la planta. Primera de Reyes 10:12 dice, y de madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. ¿Qué tenemos que saber de este aroma? Es que es un aroma bastante peculiar, sí, pero es bien agradable y se conoce en los tiempos de la Biblia como aloe.
que no tiene nada que ver con la planta, ya les dije eso. El sándalo era conocido por sus propiedades y de apoyo para la meditación y es un excelente afrodisíaco. También se utilizaba para embalsamar cuerpos. De hecho, cuando Jesús fue, después de que Jesús fue crucificado y lo llevaron al sepulcro, su cuerpo fue preparado con aceite de sándalo y con aceite de mirra. Esos fueron los dos aceites con los que prepararon su cuerpo para que no hediera. Uso en la antigüedad se utilizaba para combatir o fortalecer el corazón, para reducir la fatiga y para prestar aporte al sistema linfático. Es un aceite que ayuda a estimular el sistema linfático. Es relajante, es un aceite revitalizante, como les dije, también afrodisíaco. Se utilizaba en la meditación, también en la oración, se utilizaba para embalsamar y fue un tesoro aromático. De hecho, se usa mucho en la perfumería este aceite, porque como les dije, tiene un aroma bien peculiar y unas notas bien especiales. ¿Cómo lo podemos usar? Utilizar una gota en la mano, cubrir nuestra nariz, inhalar para tener un sueño profundo. Saben que el aceite de sándalo es uno de los aceites que se cree que tiene inferencia directa en la glándula hipófisis y que ayuda a la liberación o a la secreción, síntesis de melatonina natural. Podemos también usar como loción, por ejemplo, crear un aftershave, agregar 6 gotas también a un baño de tina para relajarnos. Si tienen la posibilidad de tener el aceite de sándalo, cómprenlo también porque es muy rico. Y es un aceite que a mí en general me ha gustado mucho y lo cuido mucho. De hecho, lo tuve mucho tiempo guardado, selladito, no lo quería ni abrir, pero ahora me encanta. Y voy a hablar aquí de este versículo que está en Corintios y dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprado por precio, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Esto aparece en Corintio y esto está en la Biblia textual, que me lo compartió la Marita. Y vamos a hablar un poquitito de esto y por qué esto es tan importante. Nosotros, nuestro cuerpo, como bien dice aquí, es el santuario o el templo del Espíritu Santo de Dios, que habita en nosotros desde el día que nosotros creímos. Y hay una demanda, ¿cierto?, a las personas, a la creación, para que cuidemos nuestros cuerpos. Yo me siento ahí un poco falta, quiero confesarlo. Cosas importantes, y por qué voy a hablar de este tema, es porque nosotros continuamente y con el pasar de los años hemos utilizado muchos productos que muchas veces tienen algún tipo de toxina o pueden generar algún tipo de afectación en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las cremas que nos ponemos, muchas de ellas pueden generar a través de la piel, absorberse y generar algún tipo de disrupción endocrina, porque tienen sustancias que son tóxicas. Y también muchas veces usamos cosas que pueden alterar, por ejemplo, ciclos hormonales, que pueden causar algún tipo de daño o que derechamente pueden estar contaminados. Entonces, yo les quiero contar de algo maravilloso y es que doTERRA, dentro de su filosofía está, el lema de ellos dice, persigue lo que es puro. Y a mí esto me encanta porque esto habla también de la invitación que se nos hace al usar aceites esenciales, que es cuidarnos de una forma natural, reducir la cantidad de tóxicos, reducir la forma en la que nos exponemos a sustancias que pueden ser dañinas para nuestra salud. Este kit que ustedes ven aquí es un kit de aceites esenciales que lanza doTERRA cada cierto tiempo y tiene solo aceites bíblicos. Así que en algún momento cuando lo lancen nuevamente yo lo quiero tener. ¿Para qué nos pueden servir los aceites? Y a lo mejor tú te lo estás preguntando y vamos a hablar aquí de algunos que creo que es importante que lo recordemos por si ya lo sabes o lo aprendamos por si no lo sabes. Brindar bienestar y alivio digestivo. Por ejemplo, el peppermint o el Diazen, que acá en Chile también se llama Senjes. ¿Ya? También está la posibilidad de promover el relajo a la hora de dormir. Esta parte a mí me encanta. ¿Saben por qué? Porque dormir es súper importante. Cuando nosotros dormimos se producen, si bien es una acción que parece que donde no estamos haciendo nada, nuestro cuerpo cuando nosotros estamos durmiendo está regenerándose, se están
regenerando células, se está eliminando células muertas, se están llevando a cabo algunas otras funciones que tienen relación con nuestro bienestar íntegro. Entonces, dormir es muy importante. ¿Cómo podemos optimizar esta calidad de sueño y tener una calidad de sueño mejor? Utilizando 3 aceites maravillosos para esto, que es el incienso, la lavanda y el balance. Para mí el balance es un aceite que yo amo, pero que podemos utilizar también para orar, para meditar, las que meditan. A mí personalmente me conecta mucho este aroma con mi infancia, entonces me encanta y lo uso mucho en mi día a día. Y podemos usar esto, el incienso, la lavanda, y también, por ejemplo, podríamos incorporar aquí el aceite de cedro. Y esto estaría maravilloso. Apoyan la función respiratoria, por ejemplo, el tea tree con el brit, y si ponemos el peppermint con el limón, hacemos lo que yo llamo la bomba para la tos. Y eso es maravilloso cuando tenemos niños que están tosiendo, 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 y uno está ahí con ganas de dejar de ser una buena madre porque no puede dormir. A mí eso de verdad que me descompone. Pero gracias a Dios tengo mis aceititos y puedo ponerlos en el difusor y ayudar a que ellos no tosan tanto cuando están sobre todo con brotes alérgicos, como acá en Santiago estamos con harto brote de alergia, porque en Santiago está lleno de plátanos orientales, de un árbol que bota una pelucita, un tipo de polen, que es un alérgeno muy, muy frecuente. Así que podemos usar también los aceites para aliviar o para apoyar la función respiratoria. Y una dupla maravillosa que todo el mundo ama es el Deep Blue con la copaiba. Esta mezcla de aceites se potencia uno con otro y nos ayuda a manejar el dolor, a darnos alivio en el dolor. Y esto realmente es una bendición, porque cuando tenemos personas o cuando estamos sufriendo de algún dolor, muchas veces el dolor es invalidante, no nos permite hacer y funcionar de forma como perfecta. Entonces, la copaiba y el Deep Blue son un aliado para aliviarnos o darnos ayuda en el dolor. Y quiero compartir este testimonio de una amiga, de una hermana amiga mía, a quien le compartí las cápsulas de Ongar. Ongar es una mezcla de doTERRA que es una mezcla protectora, es una mezcla que estimula el sistema inmunológico, que mejora la comunicación intercelular a través de marcadores bioquímicos. Y Mixi utilizó estas cápsulas, yo se las regalé cuando yo había escuchado cosas increíbles de estas cápsulas, pero yo sigo con mi incredulidad y ante mi duda quería tener un testimonio muy cercano de alguien que me dijera, Helga, esto es increíble. Entonces voy a compartir el testimonio de Mixi y, y después seguimos. Hola, ¿cómo están? Aquí paso a contar un poquito, en breve, mi testimonio. Llegó caído del cielo, fue literal. El Señor puso en el corazón de alguien enviarme esta cápsula de regalo, porque el Señor puso en su corazón que por acá en el sur yo podía necesitar algo. Las probé y resulta que yo dije ya, ¿por qué no? Agradecí el regalo los primeros 2, 3 días. No me pareció nada extraño, nada del otro mundo. Al quinto día, yo no podía creer que no me estaba, que me estaba sintiendo distinta, no como siempre. Yo tengo lupus, mi diagnóstico es hace 10 años. Gracias a Dios, yo no he hecho grandes crisis. Tengo mi medicamento de base, tengo algunos relajantes, tengo algunos también medicación para el sueño. Cuando tengo periodos muy malos, la consumo, no es permanente, pero la verdad, el cansancio físico y emocional que uno vive a raíz de la falta de sueño, porque los dolores de noche no te dejan, y en la noche claramente se acentúan, porque tú estás en soledad, el silencio baja, no tienes una actividad, entonces se hacen mucho más intensos. El primer efecto que yo vi fue en mi sueño. El segundo efecto que yo vi, un poco más de energía. Eh, yo ahora llevo prácticamente un año
10 meses aproximadamente consumiendo Ongar en cápsula. La verdad que textualmente, al parecer, no eran, actúan más en el sistema inmune, ayudan, cosas que finalmente uno no logra ver tan tangibles, sino que pasan dentro, en el organismo. Pero yo puedo decir que yo ahora descanso mucho más, mi ánimo está mucho más, estoy mucho más alerta. La verdad que para mí ha sido una bendición, solo eso. Yo las vi como caídas del cielo. Y a medida que fui interiorizándome y conociendo un poquito más, eh, solo me quedaba dar aún más gracias a Dios. Nos vemos. Chao. Me encanta el testimonio de Mixi porque de verdad que cuando ella me comentó, cuando supe de esta enfermedad que ella la quejaba por tantos años, me contó que a ella le costaba dormir, conciliar el sueño porque en la noche sentía como que se acentuaban mucho sus síntomas. Y uno de sus síntomas o asociados a la enfermedad era el que ella escuchaba, y esto lo encontré increíble porque jamás había escuchado un testimonio así. Y me contó que escuchaba su sangre, escuchaba cómo la sangre de su cuerpo corría. O sea, yo decía, ¿cómo uno, o sea, yo tengo un sueño que es profundo, pero obviamente despierto con algunos ruidos, pero eso me impactó tanto y para mí en mi casa el sueño es sagrado, entonces como que pensé, wow, no puede ser que alguien no pueda dormir a causa de una enfermedad y bueno, dije, veamos si le funciona. Y saben que contrario a lo que algunas personas dicen, como esta es una enfermedad autoinmune, muchos dicen que no hay que apoyar el sistema inmunológico, fortalecer el sistema inmunológico. Pero esto lo conversé con el doctor César Rey, que es el director médico de doTERRA, y conversando con él vimos que esta podría ser un excelente protocolo para ella. Y gracias a Dios funcionó muy bien. Cosas importantes que también quiero contarles de doTERRA y por qué les voy a contar de esto, tiene que ver con que doTERRA, trabajando y entendiendo muy bien la importancia de la pureza de los aceites, va siempre al origen de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que doTERRA obtiene más de 170 aceites esenciales en más de 45 países o naciones. Se preocupa de que el abastecimiento de esos aceites provenga desde el origen donde estas plantas crecen de forma endémica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que esa planta ahí crece de forma natural. No tenemos que crear sistemas o invernaderos o cosas para hacer crecer esa planta de forma artificial, sino que crece de forma natural. Dentro de este proceso, una vez que los aceites se extraen de tierra, comprometidos una vez más con la pureza del aceite, se encarga de realizar 8 pruebas científicas a cada lote de aceite. Y esto es maravilloso, porque esto habla de una responsabilidad y de una transparencia en el proceso, porque a ellos les interesa la salud de las personas. Entonces, realizan 8 pruebas científicas que van desde las pruebas organolépticas hasta pruebas microbianas y pruebas donde analizan también la existencia de metales pesados, pero hay dos pruebas aquí que para mí yo creo que son súper importantes. La primera es la prueba microbiana. Hay aceites esenciales que se venden como aceites esenciales puros, porque ustedes tienen que saber que los aceites esenciales a nivel mundial no es una industria que esté regulada. Por lo tanto, queda en manos de la empresa, de la compañía, que certifique y que transparente los procesos por los cuales dice que su proceso o que su aceite esencial es 100% puro. Entonces, doTERRA, ¿qué es lo que hace? Realiza estas pruebas para asegurar eso y además transparente el proceso. Las pruebas microbianas, cualquier empresa podría decir que sus aceites son puros. Y hay una compañía en Estados Unidos que lanzó aceites esenciales y productos creados con aceites esenciales que estaban contaminados con una bacteria. Y esto fue terrible, fue letal. Cobró la vida de muchas personas. Y por lo tanto, la existencia de bacterias o realizar una prueba microbiana a un aceite es crucial y puede cobrar, o sea, puede ser la prueba que defina la vida o la muerte de alguien. Si un aceite está contaminado con una bacteria y hay una persona inmunodeprimida, un paciente de VIH o una persona que está recibiendo tratamiento a través de quimioterapia y que su sistema inmunológico está deprimido, al tener contacto con una bacteria que su cuerpo no desconoce y que no tiene cómo defenderse, puede morir. Por eso es tan importante las pruebas microbianas en los aceites esenciales.
Otra prueba que a mí me parece súper interesante tiene que ver con la prueba de metales pesados. Verificar que ningún aceite esencial esté contaminado con plomo, con arsénico, con mercurio o con cualquier metal pesado. Hace un par de semanas me encontré con un newsletter que me llegó de un médico contando que se cree que los metales pesados o la neurotoxicidad es uno de como una pandemia silenciosa. Todo el mundo tiene un porcentaje muy importante de metales pesados que alberga en su cuerpo y que están generando algunos trastornos como por ejemplo el déficit atencional está relacionado con esto y algunos otros. Entonces también me parece súper interesante que se hagan estas otras pruebas. Por supuesto que las otras también son muy importantes, pero estas dos tienen directa incidencia en la salud inmediata de las personas. La espectrometría de masa, espectroscopía infrarroja y todos esos también son importantes porque nos hablan de cuáles son los fitoquímicos presentes en el aceite y en qué porcentajes y cómo van a accionar estos en nuestro cuerpo. Entonces, pero yo me quedo siempre con estas dos pruebas, la prueba microbiana y la prueba de metales pesados, que me parecen muy, muy importantes. Cosas importantes, entender que los aceites funcionan no porque exista algo místico, algo extraño, algo raro en esto, sino que principalmente porque los aceites esenciales fueron dotados, todas las plantas fueron dotadas con propiedades que están contenidas en pequeñas moléculas. Y estas moléculas tienen cualidades y una de esas cualidades, por ejemplo, es que pueden atravesar lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que protege nuestro cerebro y nuestra médula espinal. Y que cuando nosotros utilizamos los aceites, que son moléculas muy pequeñitas, muy livianas y muy volátiles, pueden atravesar de forma imperceptible esa barrera. Por lo tanto, no generan ningún tipo de resistencia, como algunos medicamentos que una vez que atraviesan esta barrera, la barrera se robustece y empieza a generar resistencia, lo que hace que muchos medicamentos tengan que ser ajustados en dosis. Muchas de estas moléculas generan una reacción. Las moléculas de los aceites esenciales son moléculas que se reciben o se perciben inicialmente en el techo de nuestra nariz. Ahí hay unos receptores que provienen de una estructura cerebral que se llama bulbo olfatorio. Y estos receptores captan esta señal química y en esta estructura, que se llama bulbo olfatorio, hay otras células que se van a encargar de codificar esta información y desencadenar una respuesta, pero ya no química, sino que una respuesta eléctrica, donde se desencadena la acción o la respuesta de mensajeros cerebrales o neurotransmisores que nos van a ayudar a generar un feedback positivo o negativo en ciertas glándulas que secretan hormonas. Entonces, van a accionar directamente en lo que conocemos como nuestro sistema límbico y principalmente en una glándula que es una glándula maestra que se llama glándula hipófisis. ¿Cómo vamos a usar los aceites? Los aceites podemos usarlos de forma tópica, directo en nuestra piel, puros o diluidos. También podemos utilizarlos de forma aromática, inhalando directamente de una botellita, como hice yo durante toda esta clase, oliendo aceites, usando algún tipo de inhalador o usando algún tipo de difusor, ya sea difusor pasivo o un difusor ultrasónico, como los difusores de doTERRA, que están certificados y que cuentan con este sistema de ultrasonido para poder emitir bruma fría sin alterar las moléculas del aceite. Y también de forma interna, por ejemplo, en un vasito podemos poner una gotita de aceite esencial y ingerirlo, o también en cápsulas vegetales, o incluso también podríamos utilizar aceites de forma sublingual. ¿Cómo podemos obtener los aceites? Aquí está la gráfica oficial. Podemos obtenerlos a través de un kit de aceites esenciales. Por ejemplo, este kit que se llama Esenciales para la Familia tiene dentro de sus aceites el aceite de incienso. Y además este mes se pueden llevar adicional un aceite de regalo. Y para ir terminando esta clase, quiero cerrar finalmente con un versículo que está en Colosenses 1:16, que dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, como las moléculas que están en los aceites. Y por supuesto, doy gracias a Dios por haber podido compartir y resignificar una vez más su creación, lo que Él creó con amor para nosotros, sus hijos. Voy a dejar de grabar y me quedaré respondiendo algunas preguntas, conversando un ratito con ustedes, porque me encanta hacer eso.